been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura en este sábado 14 de julio de 2018. Un placer, naturalmente, estar de nuevo con todos ustedes, con todos vosotros. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy especial afecto, como de costumbre, a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Y bien, hoy tampoco, ya estaba previsto, tampoco, decía, me acompaña en la tertulia Emilio Saldaña, que continúa sus vacaciones por las Islas Británicas, más o menos. En todo caso, la próxima semana creo que ya sí, yo por lo menos más permiso no le di, ya contaremos con su presencia en el próximo sábado. Hoy, ya lo adelanté la semana pasada, tenemos un programa, yo creo que particularmente atractivo y sobre todo un punto singular. Hoy vamos a hablar de ópera. Vamos a hablar de ópera desde su referencia etimológica, su inicio, desde el punto de vista histórico, un breve apunte al caso, y ya después algo que tiene una cierta curiosidad, una marcada, habría que decir, curiosidad, y es la ópera, la evolución de la ópera, del género operístico, en la ciudad de Ferrol. Y lo digo porque tiene unas connotaciones de singularidad sumamente especiales que a través de la conversación iremos desvelando, iremos desarrollando, de tal manera que ya, en fin, quedáis perfectamente convocados como contertulios junto con nosotros. Quiero hacer una breve mención a que hace un par de días, el pasado jueves, falleció Gerardo Fernández Albor, el que había sido primer presidente de la Xunta de Galicia, allá por el comienzo de los años 80, creo que el año 82. Hago mención expresa de este señor en atención a su vida longeva, 100 años tenía, había cumplido hace unos meses, y porque en lo personal tengo que decir que sin fundamento suficiente, pero siempre sentí por él una particular simpatía, un cierto atractivo de su personalidad, en la que se conjugaba el hombre de acción. Había sido, por ejemplo, aviador, nada menos que en la Luftwaffe alemana, había practicado deporte de una manera señera, y todo eso lo hacía compatible con su vocación de médico, vocación en el sentido, naturalmente, clínico, científico, pero también humanístico. Esto es un programa cultural y yo, naturalmente, rindo homenaje a la memoria de Gerardo Fernández Albor con sentida emoción y con reconocimiento a que haya pasado por la vida. En fin, y desde esta memoria a Gerardo Fernández Albor, del que, si os fijáis, no hago referencias políticas, porque no es eso lo que me interesa. Por cierto, es una mención importante desde un punto de vista de reconocimiento popular. Había sido el fundador de una clínica famosa en Santiago y por extensión en toda Galicia, La Rosaleda. Lo digo porque, en fin, por allí naturalmente pasaron muchas personas desde el punto de vista de atención clínica, de atención médica preferente. No hago mención, repito, a la personalidad política de Gerardo Fernández Albor, que no es lo que deseo. Deseo homenajear la memoria tal y como acabo de citar.
Bien, vamos a hablar de ópera, eso es lo que dijimos, y en concreto de ópera en Ferrol. Y para eso, naturalmente, me acompaña una persona del todo a propósito que hace justo un año, ahora, nos visitó, sí es cierto que por entonces, acompañado por José Picado, y hablamos de cosas diversas, fundamentalmente de, en fin, de ese fenómeno coral de las pepitas en Ferrol. Pero no es eso lo que nos va a ocupar hoy. Hoy, ya dije, la ópera. Tengo conmigo a una persona con la que puedo decir que tengo un cierto principio de razonable amistad, Juan José Rodríguez de los Ríos. Bien es verdad que reconocido de una manera popular como Juanjo de los Ríos, que yo creo que es el nombre al que él se acoge de mejor grado. Inquieto recopilador de variadas cuestiones históricas relacionadas con la música, desde lo general en su expresión artística más universal hasta lo particular, o sea, cuanto se refiere a todas estas mismas manifestaciones, pero en el ámbito más reducido y concreto de la ciudad de Ferrol, en su arraigo y tradición más obsequiosa y festiva, más destacable y reconocida. Yo sé que él se encuentra completamente definido si digo musicógrafo. Es donde él se ve en su realidad de estudioso, atento y perseverante. De tal manera que, bienvenido pues Juanjo de los Ríos, musicógrafo y por demás ferrolano bien conocido. Buenas noches, Juanjo, un placer recibirte. Buenas noches, el placer es mío, querido amigo. Bueno, pues, en fin, ya tenemos las presentaciones hechas y vamos a lo magro, a lo sustancial. Ópera, como todos sabemos, es la representación escénica cantada. Es en realidad el teatro por otros medios, por decirlo de un modo, en fin, me temo que un poco inexacto, pero yo creo que descriptivo. O sea, teatro en clave de canto sería, ¿no? Y desde luego, eso sí, muy importante, y lo cito de una manera subrayada porque lo hablamos Juanjo y yo hace un par de días, claro, con decorados y vestuario a propósito. Toda ópera que se precie ha de disponer de vestuario y decorados a propósito, y de no ser así, me temo que son experimentos con gaseosa, ¿no? Así que... Totalmente cierto. Claro, bueno, pues entonces, con el subrayado, bien conocido, de que la ópera por definición es de origen italiano, como ahora mismo voy a citar, y ya nos va a entrar Juanjo inmediatamente, es de origen italiano, digo, se conserva el bel canto, ¿verdad? Se conserva naturalmente una gran parte de libretos en esta lengua italiana, aunque se represente en países muy otros. De todos modos, hay una experiencia previa en Florencia, a finales del siglo XVI, bueno, tan a finales que en realidad inaugura prácticamente el siglo XVII, porque es en 1600, ¿no? En octubre de 1600, nada menos que el padre del conocidísimo astrónomo Galileo, pero en este caso es Vincenzo Galilei, pues es el que pone en marcha más o menos esto de una manera, en principio con una intención, en fin, selectiva, pero en realidad es la referencia previa y primera, ¿no? Bueno, nace en la corte de los Gonzaga. Venga, ya le entramos, venga. Efectivamente. Y como bien dices, Galileo, el padre de Galileo, ya hace unas letras acordes a unas disposiciones que después se les va a poner música. Nace, como digo, en la corte de los Gonzaga, y nace como un intermedio musical que se le añade una parte de música
a unos textos totalmente hablados en un teatro hablado. O sea, bueno, pues debe de ser un experimento que hacen, salen tal, y entonces eso cuaja de forma tal que de los textos que en principio son mínimos, son cortísimos, con música, después la ópera, como se la conoce hoy, es todo musical. O sea, no tiene parte hablada ninguna, con la excepción de la ópera cómica de Francia y el Singspiel alemán, que intercalan parte hablada con parte musical, igual que nuestra zarzuela. Eso iba a decir, porque aunque sea una referencia simbólica breve, Sí. yo creo que conviene mencionar la zarzuela, que, bueno, yo no lo digo desde un punto de vista de erudición, que mi formación no va por ahí, ¿no? Sí mi gusto, que yo gusto de la zarzuela, a lo mejor es mi, en fin, mi alma española. Es decir, cuando digo mi alma española, porque estos tiempos son, en fin, un poco raritos, por decirlo de una expresión, no tendría que echar mano de Blanco Amor, de Blanco Amor, para decir que mi forma de ser español es ser gallego, ni antes ni después, sino al mismo tiempo. Y a lo mejor ya quedáis cumpliditos algunos, que, en fin, que no lo tenéis muy claro. Esa parte de alma española es a la que me refiero. Y lo de la zarzuela, pues sí, la zarzuela, vamos a decir, y ya continúa Juanjo de inmediato, hay que hacer mención en un programa sobre todo de estas características a que tuvo el elogio de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, en fin, tan controvertido, el filólogo alemán, el poeta de la filosofía, pero tan controvertido, como digo, tuvo un particular elogio para con la zarzuela, de la que gustaba de manera particular. Con lo cual yo creo que si nos hacía falta un marchamo en fin, de sobriedad expresiva y de calidad, en fin, en todos los órdenes, es evidente que yo creo que Nietzsche sería una buena referencia, un excelente embajador de todo esto. Bueno, pues para pasarle de nuevo los trastos de la ópera a Juanjo, pues, a ver, la postilla en que estábamos en Galileo, enseguida reconocemos la primera ópera, en el sentido formal, más o menos, unos años más tarde, ¿no?, con l'Orfeo de Monteverdi. Que viene siendo l'Orfeo de Monteverdi. En efecto, que se representa, tal y como la concebimos hoy. En efecto, y que se representa en Mantua, decíamos el otro día, sí, en señor. febrero de 1607. En realidad, 7 añitos más o menos después de lo de Galileo, ¿no? Exactamente. Bueno, de todos modos, esta es una iniciativa, en principio, que tiene un corte, en realidad, aristocrático, que pretendía una distinción hacia la belleza, pero una distinción, pero claro, acabó, digamos, tomando un cierto tono democratizador. Yo creo que habría que entrecomillarlo un poco, ¿no?, pero democratizador. Y popular. Claro, Porque sí. después se convierte en popular. Por supuesto, como que ya llegaremos después a eso, ¿no? Claro, entonces, aquí ya aparece, algunos años más tarde, hacia mediados del siglo XVII, una referencia a Venecia, y otra, ya de una manera mucho más marcada y tal, Nápoles, ¿no? Nápoles, sí. Venga, adelante por ahí. Sí, señor. Y curiosamente, un napolitano que se afinca en Ferrol, Nicolás de Setaro, crea en la ciudad departamental, en la que sería ciudad departamental, crea el primer teatro de ópera con visos de unas representaciones extraordinarias. Hay unos documentos que no dejan de asombrarme, que es que después de hacer una temporada de ópera, pide al gobernador que le dé opción a hacer 24 representaciones más.
O sea, si no solamente ya no había llegado la temporada de ópera, o sea, cuando finaliza la temporada de ópera, pide para hacer 24 representaciones más. Todo esto me lleva, claro, no hay títulos, no se sabe qué títulos son. Indudablemente, en 1770, que es cuando hace el teatro en Ferrol, no habían nacido o no habían publicado todos los operófilos que hacen, claro, o sea, que están, claro, en las carteleras hoy en día, ¿no? Claro, ni claro. Verdi, ni Bellini, ni Rossini. Donizetti, el único que había interpretado, o sea, que había nacido de aquella, era Wolfgang Amadeus Mozart. Sí, claro, Mozart sí, porque además está el caso de Mozart, además, bueno, también en alguna medida los demás, pero el caso de Mozart, sobre todo reafirmado en su precocidad musical, ¿no? Claro. En su precocidad musical. Ya con 11 años escribe la primera obra. Claro, claro. 11 años. En su precocidad. Lo que ocurre es que aún así, de todo lo que escribe, como por otra parte tú tienes publicado en alguna ocasión con claridad expositiva al caso, solo, porque claro, hay que decir, no recuerdo, creo que no lo dijiste, que claro, lo del teatro de Nicolás Etaro en Ferrol, cuando llega, se afinca y va a permanecer por otra parte, es decir, sí, hasta 1808 que hay un incendio que lo destruye. Sí, bueno, eso es el teatro, pero Nicolás Etaro no, que se muere bastante antes, bueno, por una serie de circunstancias a las que nos referiremos después, porque es que si no, ya, ¿verdad?, nos vamos... Sí, una cosa, por otra parte... Es una vida un tanto curiosa la de ese hombre, porque es condenado por pecado nefando. Es curiosísimo, ¿no? Sí, pero mucho antes de que... Sí, claro. No, teatro fenecido. No, yo me refería al principio a que en Ferrol Nicolás Etaro llega, tiene experiencias previas en La Coruña, y en Santiago, pero y en Santiago, en efecto, que no cuajan. Ahora vamos a ver por qué llegaron a cuajar en Ferrol o no, en fin, vamos a echarnos, pero en cualquier caso, lo que yo quería significar es el año, que me parece que el año concretamente no llegamos a decirlo. Esto es entre el año 1769 y 1770. Si ya lo dijimos, estupendo, y si no, lo repetimos, ¿verdad? Bueno, quiero decir, si ya lo dijimos, pues, en fin. Sí, no lo sé, yo estaba diciendo que en ese año no habían efectivamente... Claro, por eso quiero situarlo yo desde un punto de vista cronológico, porque claro, en este sentido, Mozart sí, pero tampoco mucho Mozart. No, porque tenía dos óperas escritas, claro, en 1770, tampoco mucho Mozart. Que no creo que se representaran en Ferrol. Claro. Lo digo porque en las temporadas de ópera de La Coruña, las óperas de Mozart tardaron un poco en ponerse. Sí, claro. No. Por otra parte, ese periodo 1769-1770 hay que significar, para quien no lo conozca, naturalmente, lo digo porque este es un dato, quien esté interesado, en fin, en la divulgación, sobre todo de cuestiones relacionadas con Ferrol, es fácil que lo conozca, pero ese periodo, mediados, ya avanzado casi el primer tercio el segundo tercio la segunda mitad, quiero decir, del siglo XVIII, es el auge industrial de Ferrol. En ese momento, en Ferrol, se está produciendo la eclosión de la construcción naval, de los arsenales, en fin, todo ese hormigueo humano que atrajo a Ferrol a decenas de miles de personas. Bueno, yo creo que puedo decir con seguridad estadística que por esa fecha andaban por Ferrol 30 y pico mil personas, en todo caso más de 30.000 personas, o cantidad muy próxima, naturalmente procedentes de muy variadas geografías, y aquí ya empezamos a situar un poco el posible fundamento de por qué la ópera en Ferrol cuaja mejor que en Coruña o en Santiago en su caso. Decía de variadas geografías, procedentes de variadas geografías, fundamentalmente de Madrid, la capital del reino,
porque es clase dirigente, que viene a poner en marcha los arsenales con todas sus consecuencias. También vascos, sobre todo vinculados a, digamos, a puestos de mando profesionales, es decir, maestros y cosas de este tipo, bueno, y después otros, variados, andaluces también, etcétera. E ingleses vienen también. Sí, eso va a ser algo más tarde, eso va a ser algo más tarde. Aún no aparecía todavía la vinculación que justificaría lo de la ópera, ¿no? Eso será más tarde. Pero en este tiempo sí aparece todo eso. Claro, hay que considerar que por entonces Ferrol se había convertido súbitamente en una ciudad populosa, como vemos, y con un movimiento desde el punto de vista laboral y sobre todo de modernidad, porque la construcción naval naturalmente representaba la modernidad, es decir, en todos los sentidos, desde el punto de vista de aprecio de trabajo, de referencias técnicas, etcétera, ¿no? Bueno, pues bien, el asunto es que, como nos decías, Juanjo, es verdad, Nicolás Etaro trae un programa de ópera para unos meses entre verano y otoño. Creo que lo citas de manera expresa, sí. Agosto, septiembre y octubre, sí. ¿No? Con una previsión de 30 representaciones. 30 representaciones, sí. Que es mucha, son 30 muchas representaciones. Sí, además, en la que se hacen constar, claro, desde un punto de vista, por otra parte, formal, los precios de las localidades, los precios de los abonos. Sí. Claro, esto de los abonos es importante, porque naturalmente no se abona sino quien no tiene tiene interés, solo se abona quien tiene interés. Sí. El precio de los abonos y tal. Y con lo cual el Teatro de Etaro en Ferrol, en ese periodo, repito, 1769-1770, se convierte en uno de los mejores teatros de Galicia. Es una referencia. Claro. Es una referencia, indudablemente. Claro. Porque después de que el incendio acabara con el teatro, pues tenemos, se hace el Teatro Filarmónico, se hace el New England, que era un casetucho de madera que estaba donde está Correos hoy, sí. Está hoy Correos. Después vendría bueno, ya los que conocemos. El Romea. El Romea, de la Calle del Sol, el Jofre, 1892, sí, eso. Y el Rena en 1919, sí. Que quedan como referentes, pero ya no hay esas representaciones que antaño caracterizaba la ciudad de Ferrol. Bueno, sobre todo además, al margen de las diferencias, que naturalmente las hay, digo, en el tiempo, ¿no? Con el tiempo. Pero yo creo que lo importante es subrayar, por eso conviene volver hacia atrás, conviene subrayar, es lo que hay que subrayar de manera particular, el que en el siglo XVIII, en ese periodo que repetidamente decimos, prácticamente cuando se inicia el segundo tercio, el último tercio, digo, del XVIII, que en Ferrol ocurra todo esto desde el punto de vista de la demanda de teatro. 30 representaciones con abonos. Cuando, como digo, no habían nacido ni Verdi, ni Rossini, Bellini, Donizetti, etcétera, claro. Que son, digamos, que los carteles de ópera de hoy, de la actualidad, están basados en esos autores. Sí, claro, claro. Entonces, ¿qué óperas representaba Etaro? ¿O daba a conocer Etaro? Bueno, pues... barroco. Claro. Tenía que ser barroco. Claro. Cuando es, digamos, hoy en día, el repertorio barroco con Händel, Monteverdi y todo tal, o sea, es para minorías. Entonces, ¿cómo encajaba el pueblo de Ferrol todo algo que hoy mucha gente le llama rollo? Sí, los no iniciados le llaman rollo, ¿no? Esa música que es preciosa, por otro lado, ¿no? Bueno, pues ahí está o sea, qué caldo de cultivo vio este hombre en los ferrolanos de entonces, nuestros abuelos, para que anclaran también en la percepción del ferrolano. Bueno, es evidente de que
el empresario napolitano Nicolás Setaro. Y perdóname, cuando este hombre venía de Italia, que en Italia, el teatro más importante de la ópera, que es el de la Scala de Milán, tardaría 8 años, o sea, repito, 1770, Setaro, 1778, la Scala de Milán. Sí, de hecho vamos a dar referencia más adelante de otras fechas y otros años y otros teatros de gran renombre, por la curiosidad del contraste, sin duda, ¿no? Que no lo hacemos con intención comparativa, salvo la vinculación con ese tiempo. Sí, sí. Salvo la vinculación con ese tiempo. Bueno, hay que decir que además de las jornadas de representación de ópera, naturalmente también se utilizaban las instalaciones para bailes de carnaval y para otros espectáculos diversos, por una cuestión también de rentabilidad, ¿no? Pero lo que nos interesa es subrayar eso, la demanda. Yo creo que la demanda de ese espectáculo tan poco frecuente en ese tiempo, porque ya vemos que había nacido con una intención de distinción aristocrática, ¿no? Después pasó a democratizarse, pero bueno, yo creo que tiene que ver con que para la ópera, para acceder a la ópera y a un cierto refinamiento del reconocimiento de la ópera, pues seguramente se precisa pues unos resortes de sensibilidad adecuados y desde luego un reconocimiento, habría que decir, culto, de lo que se representa. Claro, posiblemente el pueblo de Ferrol, entendido por esas capas sociales entremezcladas procedentes de variadas geografías, incluyendo naturalmente la población gallega de origen, pero que cuantitativamente era no más allá del 15% probablemente. En cualquier caso, yo creo que tiene que ver con ese tono, digamos, dirigente al que me refería hace un rato. Si establecemos una correlación, que no es necesaria, pero sí teóricamente posible, de esa dirigencia con tener una formación técnica o académica de cierta entidad superior, probablemente mueva también a inquietudes culturales de otro orden y explique ese gusto por ese refinamiento que supone en definitiva la ópera. Un arte nuevo que era. Claro, claro. Un arte novísimo, ¿no? Claro, justamente. Yo creo que algo, no poco, posiblemente tenga que ver con esto. Hacía mención Juanjo hace un rato a la suerte infausta de este empresario napolitano, que claro, no era napolitano, era napolitano, pero hay que tener en cuenta que claro, Nápoles, lo acabamos de citar hace un rato, había sido la fuente prácticamente iniciática junto con Venecia, pero fundamentalmente Nápoles, del marchamo de mayor subrayado de la ópera, ¿no? Con lo cual, en fin, algo le llegaba a Nicolás Setaro, sin duda, sí. Claro. Pero bueno, vamos a ver, iba a decir la suerte infausta, porque Nicolás Setaro lo apuntó hace un momento Juanjo, fue acusado de lo que se llamaba en términos de la época de referencia moral y jurídica el pecado nefando, por unas prácticas de este orden, supuestas prácticas, en Bilbao, y que naturalmente él negó siempre y fue posteriormente absuelto de todo cargo, y de todo cargo era importante porque le habían embargado todos los bienes, en fin. Entonces fue absuelto de todo cargo y por lo tanto se reconocía que no había cometido pecado nefando en el año de 1774. Lo que ocurre es que la justicia, si lenta hoy, lenta entonces, ya había fallecido Nicolás Setaro. Perdón, fue un amago de estornudo.
Claro, es una circunstancia fundamentalmente triste, lo del pecado nefando, de igual manera que acaso hoy, en fin, eso a lo mejor nos puede ocupar en términos críticos otro día, resulta que el triste y violentísimo e injusto pecado nefando, entonces, pues hoy se exhibe de una manera como marchamo de orgullosa identidad. En fin, es que es tremendo, aquello ni se diga, y esto seguramente cómico. Y un puntito ridículo. Bueno, esa es mi opinión. Y lo digo a mayor gloria de la memoria de Nicolás Etaro. Bueno, ahora, Juanjo, hemos de hacer un breve paréntesis porque es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saber. Y en efecto, hoy voy a hacer una recomendación de lectura que me parece de particular interés, por eso la voy a recomendar. Voy a recomendar un libro de Camilo José Cela, La Rosa, lo muestro a la cámara, mejor así probablemente, La Rosa de Camilo José Cela. Es un delicioso libro de memorias de la infancia de Camilo José Cela, de los primeros tiernos y candorosos 7 años de Camilo José Cela, que fue dado a la imprenta en el mes de noviembre de 1959. Esta que muestro, no es la primera edición, sino primera edición en la colección Áncora y Delfín de Ediciones Destino, pero 20 años más tarde, en 1979. Y vamos a empezar por aquí, porque para esta edición, la que muestro, escribió Camilo José Cela una breve nota que yo creo que merece mucho la pena citar, porque ya nos pone un poco en situación sobre de qué va esto y con más fundamento. Dice: La Rosa, el tomo primero de mis memorias, es un librillo sentimental y quizás ingenuo que escribí mojando la sosegada pluma de la mansedumbre en el tranquilo tintero de lo que siempre se recuerda con una alegre y confusa nostalgia. Bueno, pues esto es La Rosa. Literariamente, lo voy a repetir y lo diré de nuevo seguramente, una delicia. Y ya que de leer hablamos, me voy a permitir leer, para incitar a la lectura de texto tan a propósito, unos párrafos, los siguientes. En uno de ellos se refiere Camilo José Cela a lo que titula Mi padre y la familia de mi padre. Y dice así: mi padre se llama como yo, y yo me llamo como mi hijo. Mi abuelo se llamó como se llama mi padre, y mi nieto, cuando lo tenga, se llamará probablemente como nos llamamos todos. Camilo no es un nombre muy bonito, es un nombre extraño, que suena como a francés o a ruso, pero a mí me hubiera parecido una necedad que mis padres, guiados de un criterio de estética o de historia de guardarropía, me hubieran puesto al bautizarme Gustavo Adolfo o Julio César o Víctor Manuel o Marco Antonio, porque estos son nombres de negros de las Antillas. Yo creo que a las tradiciones familiares no debe uno oponerse, entre otras cosas porque nadie nos puede garantizar que cambiemos a mejor y no a peor. Camilo José me parece más bonito que Camilo a secas, pero de estos y de este ya hablaré cuando le llegue el turno.
La familia de mi padre tiene cierto lustre y cierta antigüedad en la historia de Galicia. Aquí, sin embargo, no voy a hablar más que de la familia que conocí o de la que escuché recuerdos inmediatos. La otra, en esta ocasión, no interesa. Las familias cambian en 2 o 3 generaciones y los bisnietos, por regla general, nada tienen que ver nunca con sus bisabuelos. En mi familia tenemos un mariscal y un beato. Pero esto, bien mirado, es algo que sucede a la mayoría de las familias españolas, decía Camilo José Cela, con liberalidad generosa. El mariscal fue Pedro Pardo de Cela, que jugó el naipe de la Beltraneja y perdió con la partida el gaznate. En mi familia, como dije en mi discurso de gratitud cuando me impusieron la encomienda de Isabel la Católica, no guardamos rencor a la reina. El tiempo todo lo borra. El beato se llamó Fray Juan Jacobo Fernández. Si lo traigo a estas páginas es porque ojeando les pasa. He visto, él, Camilo José Cela, que su papeleta está equivocada. El enmendar errores sobre la familia es siempre entretenido y a veces hasta plausible. El espasa le llama Fray Juan Santiago, que no es lo mismo, a pesar de la equivalencia de los nombres. El beato se llamó así, Juan Jacobo, con su cuenta y razón, y no deja de tener cierta gracia el hecho de que el hijo de un enciclopedista y correspondiente a D'Alembert, su padre, el médico don Benito, mi tatarabuelo, casado por la Iglesia con doña María Benita, mi tatarabuela, en 1794, llegara a los altares con el nombre de pila de Rousseau. Claro, Juan Jacobo Rousseau. De otra parte, ya que mi padre y la familia de mi padre, diré ahora mi madre y la familia de mi madre, y dice así Camilo José Cela: mi madre se llama como su marido, como su abuelo, como su hijo y como su nieto. Su suegro, una de sus cuñadas y un sobrino también se llaman igual. Camilo es un nombre en el que parecen haberse puesto de acuerdo todas las gentes de mi familia, sobre todo la línea paterna de mi padre y la materna, la italiana, de mi madre. Mi madre tuvo un bello nombre de soltera: Camila Emmanuela Trulloc y Bertolini. Un nombre de heroína de Byron, o de producto del spleen inglés invernando al sol de Capri. Lo cual le viene a lo que hablamos desde el punto de vista operístico, que ni se diga. Mi madre nació, dice Camilo José Cela, en Santiago de Compostela el 23 de junio de 1895. Mi madre, gallega por su nacimiento, fue inglesa hasta que se casó. Este cambio de nacionalidad es cosa corriente en su familia. Cuando hay mezclas y viajes por medio, los pasaportes cambian de escudo con frecuencia. Mi madre, que nació inglesa, pasó a ser española. A mi abuela Nina Bertolini, española, hija de italiano e inglesa, le pasó al revés. Mi bisabuela, María Margarita Jones, inglesa de soltera, se hizo italiana al casarse y siguió a su marido, cuando éste se nacionalizó español. Y cuento esto, digo yo que lo cuento, porque lo que viene a continuación me parece que merece mucho la pena. Continúa Camilo José Cela: esta bisabuela mía es la María Bertolini, nativa del país de Gales, a quien Rosalía de Castro dedicó los versos escritos en memoria de Sir John Moore, el general inglés muerto el 16 de enero de 1809 en la batalla del Viña, cerca de La Coruña, luchando contra los gabachos. Bueno, esto lo digo yo, contra los franceses, dice Camilo José Cela, que también podría haber dicho gabachos. Y los versos de Rosalía dicen así: cuán lonxe canto das escuras niebras dos verdes pinos das ferventes olas que ao nacer viron. Divertido, evocador, literariamente impecable, ya lo dije, delicioso. Si lo leéis, pareciera al lector atento que sea él mismo quien recorra las páginas y los hechos narrados, que tanta es la virtud efervescente y el ritmo literario con que el autor abraza sus recuerdos.
Claro que el sonoro y omnipresente nombre de Camilo nos devuelve enseguida a la realidad más cierta, sin dejar de ser ensoñación, y en sus últimas frases, desde la tierna edad de los 7 años, evoca a su madre, con él sentado sobre sus rodillas y que así le habla mirándole a los ojos. Camilo José, ¿qué? Cuando sepas escribir, ¿me harás una poesía? Sí. ¿Y será muy bonita? Sí. ¿Y tratará de pájaros, dice la madre, que cantan y de niños que pasean con sus mamás por el jardín? Y ya me parece que debo dejar al lector que descubra cómo termina este diálogo de Camilo José Cela con su madre y al tiempo cómo termina también La Rosa, este redondo libro de memorias de infancia del escritor de Padrón, gallego y español universal, Camilo José Cela. Leedlo, compradlo, leedlo. Y si lo tenéis, leedlo de nuevo, que merece muchísimo la pena. Pasaréis un rato extraordinario. Y por cierto, no me resisto a contar la anécdota que creo yo que no está muy divulgada, de cómo, ya que cité a la madre, de cómo la madre, hablando con su padre, con el padre de Camilo José Cela, hablando entre ellos el matrimonio, le dice la madre al marido, fijándose en el pelo ensortijado y rubio de aquel Camilo José Cela infante. Pero qué hijo más hermoso tenemos, pero qué guapo es. Y ponderando la belleza de Camilo José Cela, del infante Camilo José Cela, le dice a su marido, en el fondo solo le falta cojear un poquito. Y a los espectadores sorprendidos les digo que era naturalmente una evocación de la cojera elegante de Lord Byron, que ya parecía premonitoria para el escritor que iba a ser Camilo José Cela. La cojera elegante de Lord Byron que la madre demandaba para el infante Camilo José Cela. Yo creo que es una anécdota deliciosa y digna de ser conocida. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y ya vamos con lo nuestro, Juanjo, que estarás de acuerdo en que, en fin, hasta tuvo su tono operístico. Sí, señor. Claro. Mira, hasta sería un buen argumento para una ópera. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Totalmente. Sí. Bueno, es que la verdad es que la vida de Camilo José Cela, todas las vidas tienen naturalmente importancia, curiosidad, sobre todo para quien las vive. Lo que pasa es que hay unas naturalmente más espectacularmente fecundas que otras. Y claro, nacer con semejante entremezcla de nacionalidades, familias y demás, bueno, pues lo normal es que dé o una cosa muy mala o una cosa muy buena. Muy buena. Y en este caso la dio buena para común regocijo de todos nosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Estábamos con Nicolás Etaro, ya se había muerto el pobre, y entonces hay un... iba a decir yo como curiosidad, iba a decir yo que en realidad esto lo repetiste tú de una manera, en todo caso lo referenciaste en alguna ocasión, pero yo esto lo sabía también, ¿no? Que había, como por otra parte es lógico, un reglamento de policía para los espectáculos, ¿no? Y es curioso porque era para evitar, naturalmente, altercados y sobre todo salidas de tono, ¿no? Sí. Es decir, era una especie, digamos, de orientación de civismo para que los comportamientos fueran los adecuados. Y como curiosidad hay que decir que en todas las representaciones pues quedaba allí en situación preventiva un piquete de tropa haciendo guardia. Es decir, que sería algo así como pues lo que hoy es la policía. En efecto, ¿no? Bien. Es muy curioso que dicen en estas
en estas ordenanzas y en otras emitidas también por el ayuntamiento para la gente que andaba por la calle, que no se junten los hombres con las mujeres. Y en el teatro estaban totalmente separados uno de las otras. Será curioso. Sí, No bueno, sé si todo sería es... por... No, bueno, hombre, yo creo que tiene que ver con circunstancias de la época, sí. Naturalmente, ¿no? Naturalmente. Y según cómo se mire, yo, a ver, no me quiero poner estupendo hoy, que yo, en fin, estamos para otra cosa, ¿eh? Pero es que, claro, es que me dices unas cosas tremendas, Juanjo, porque, claro, no lo voy a citar expresamente, ¿eh? Pero a veces pareciera que se quiere volver a eso, ¿no? Porque si yo tengo, si soy un sujeto en situación de observación, de a ver qué digo, cómo lo digo y a quién lo digo, en una situación, bueno, en fin, seguramente se malentiende lo que digo. Es que no se malentiende, ¿no? Es no, que hoy bueno, para decir algo hay que contar con un notario. Claro, claro. Entonces claro, yo es que, en fin, quien pueda seguir este programa de una manera frecuente, que espero que sean muchos más de los que, en fin, a mí todos me parecéis pocos, ¿verdad? Es decir, pues, como ya cité aquí en alguna ocasión reciente, y además repetidamente, a la llamada ministra de Igualdad, que hay que ver cómo se puede entender la igualdad, y nada menos que vicepresidenta de gobierno, habría que decir ungida, Carmen Calvo, pues yo no quiero, en fin, yo no tengo ninguna enemiga contra esta señora. ¿Cómo he de tenerla? Naturalmente que no. Lo que parece que sí puede tenerla es ella contra mí, y digo no en lo personal, cuanto en las cosas que dice, cuando resulta que en mi relación con una mujer, pues, en fin, creo que me va a facilitar un decálogo de conducta. Es decir, es que esto es una cosa, y yo creo, bueno, y esto ya, en fin, ya lo dejamos aquí, pero esto sí que es una expansión no prevista, ¿no? Porque, vamos a ver, es que yo creo que tendría que estar muy claro que para gestionar cualesquiera acción de gobierno, en cualesquiera actividad, nada digamos la de una nación, uno no puede llevar, voy a decirlo de una manera castiza, sus malos rollos a la gestión de gobierno. Es que esto, yo tengo toda la impresión de que aquí está ocurriendo algo, con la psicología personal de esta mujer, que debe de llevar sus conclusiones, en fin. Además, desde el punto de vista cultural, repetidamente cultural, que parece que es un marchamo que la persigue, lo cultural tendría que ser de otra cosa. Pues fue ministra de Cultura, ya lo dijimos otras veces, consejera de Cultura. Bueno, pues yo creo que la cultura más bien le es ajena, en fin, pese a su doctorado en Derecho, que creo que lo tiene, en fin, pero es que esas cosas, yo en esas consideraciones académicas sí que no voy a entrar. Pero que a mí que no me prepare decálogo ninguno. Y bueno, para las que sea su tipo, pues ella que organice sus relaciones. Yo desde luego, conmigo no va a tener ningún problema. No me voy a acercar ni mucho ni poco. En fin, vamos a lo nuestro. La culpa fue tuya, Juanjo, que me dices unas cosas, pero sí es verdad, En fin. No se trata de ser políticamente correcto o políticamente incorrecto, es que esto ya ni se sabe lo que es. Esto ya ni se sabe lo que es. Entonces, en fin, es que es una cosa, ¿verdad? Y por cierto, yo después de todo estoy ahora mismo en un foro público, más o menos limitado, pero en un foro público. Pero de todos modos a mí me encantaría tener oportunidad, y naturalmente no por ningún prurito personal de protagonismo, pero me encantaría tener oportunidad de tener a esta señora, bueno, y a tantos señores y señoras, aquí a la misma distancia que te tengo a ti. Es decir, no tendré yo el honor de recibir a Carmen Calvo aquí, pero si lo tuviera, yo encantadísimo, pero encantadísimo. Espero que la Cámara lo recoja. Encantadísimo. Y desde luego
sería recibida con absoluta cordialidad, con toda cortesía, pero también con todo rigor. Le iba a decir, en fin, íbamos a intercambiar opiniones y conceptos y discursos elaborados, que de eso se trata, sin decálogos. Bueno, pues, a ver, bien, tú dijiste ya buena parte de cosas, y yo ya... Bueno, estábamos en el Jofre. Claro, claro, es que el Jofre es la gran referencia. Es la gran referencia. Claro. Efectivamente. Pero bueno, nunca se le dio después a la ópera el significado que tuvo en un principio, ¿no? Sí lo tuvo la zarzuela, y la vuelvo a mencionar, ¿no? Y las grandes temporadas de Marco Redondo, de Sajibela, tal, o sea, no tuvieron parangón. Era para recordar, pues efectivamente, lo que había hecho Setaro, ¿no? Por fortuna, cerca de Ferrol, en La Coruña, los amigos de la ópera crearon la asociación Amigos de la Ópera de La Coruña en el año 1953. Y tengo que decir que a partir de entonces no ha fallado nunca. Todos los años hay sus representaciones y tal, donde han venido los cantantes de más talla que han triunfado en el mundo entero, ¿no? Nómbrese Alfredo Kraus, Montserrat Caballé, Teresa Berganza, Manuel Ausensi, ya que antes has hablado de Sudamérica, hizo unas grandes giras por México capital. O sea, y tenía que ir todos los años. El gran barítono Manuel Ausensi, Vicente Sardinero, o sea, lo mejorcito que había. Los títulos, ya ahí ya entramos en todo lo de Puccini, Bellini, Donizetti y tal. O sea, impresionante. Bueno, pues continúan hoy en día con ese alarde que en fin, que la directiva lleva a cabo, ¿no? Sin embargo, curiosamente, y esto vuelvo otra vez a nombrar la zarzuela, no fueron capaces de lograr los amigos de la zarzuela. Fíjate qué curioso. Cuando la ópera, mucho más complicado el montaje que tiene una representación. Bueno, pues en zarzuela no fueron capaces. La ópera en La Coruña sigue con buena salud. No fue así el Festival Mozart, que por desgracia hubo unos años ahí que tocó fondo, y me parece que ya no se lleva a cabo. Tal. Yo lo lamenté bastante porque, como te decía aún el otro día, hay una decantación personal. O sea, yo como melómano, pues admiro la belleza del teatro cantado, ¿no? Tal, pero Mozart me lleva más tiempo. O sea, Mozart es, lo digo sin rubor, es mi gran amor musical, ¿no? Entonces, todo lo que hizo ese hombre, como digo ya, con una ópera compuesta a los 11 años, o sea, hasta la flauta mágica que la hace el mismo año de su muerte, que la estrena el mismo año, 2 meses antes de morir. Gran desgracia, un hombre a los 35 años que se haya muerto en la plenitud de su vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues en Coruña se han hecho unas representaciones magníficas de Mozart. Se me ocurre que como la ópera no estuvo, digamos, a nivel de poder acceder a ella con toda la... O sea, en La Coruña sí, pero tienes también tus abonos y tienes tal. Pero ya, por ejemplo, si te vas a Barcelona, al Liceo, tal, claro, ahí ya entramos en unas cantidades astronómicas de lo que te vale un abono, ¿no? Entonces, paralelamente a la representación musical operística, tuvo lugar el gran mundo del disco. Quiere decir que todos los títulos que están publicados en ópera, hay referencias discográficas que son dignas de todo encomio. Entonces, claro, ¿quién puede ir a un festival de Salzburgo y ver, pongo en el caso de Karajan, ¿no?, con una filarmónica de Viena? Eso es para 4 personas contadas. O sea, claro, pero lo tienes después en disco con las mejores voces y tal. Y claro, es asequible al bolsillo.
Yo hoy, por lo que tú citabas antes, que además me vino una idea a la cabeza cuando decías que la ópera tiene que ser con un vestuario, con una época determinada, tal. Hoy, por desgracia, no se están llevando a cabo. Y entonces se me ocurrió una película que nombráis mucho aquí, que es Centauros del Desierto. Y se me vino, fue una ráfaga que me vino, ¿no? De cine vamos a hablar la semana que viene, ya lo voy a anunciar, pero no de Centauros del Desierto. Bueno, pero... pues de Centauros, pero bueno, lo habéis citado en varias ocasiones. Sí, claro, como una película magnífica de John Ford, ¿no? El oeste, claro. Es un clásico. Claro. Bueno, pues tú imagínate que con todo ese diálogo que tiene, pues pongas a John Wayne y a los indios pues como operarios de Bazán. O sea, la gente se quedaría diciendo, ¿esto a qué viene? No viene a nada. Bueno, pues esto pasa con la ópera. Le quitan la época, queda en una época indeterminada. Yo no hace mucho vi un Don Giovanni a través de la 2, en el Liceo de Barcelona, que si no llego a tener idea de lo que va la ópera, me quedo como estaba. Únicamente la música y las voces portentosas que estaban allí, ¿no? Pues el resto, imposible seguirlo. Bueno, yo creo que eso es un problema, algo comentamos el otro día, sí. Yo creo que es un problema seguramente no menor, porque... Es un gran problema. Sí, porque, vamos a ver, no se trata de que las cosas tengan que repetirse de una manera rutinaria, monolítica, no es eso. Es decir, cada época naturalmente condiciona de una manera adecuada en función de sus características, pues, por supuesto. Y además lo que llamamos experimentación desde un punto de vista de investigación artística y tal, pues naturalmente es elogioso e incentivador, es estimulante. Lo que ocurre es que tiene que haber, yo creo, a mi juicio, en fin, a ver qué pensáis vosotros, todos los espectadores, digo, yo creo que tiene que haber dos circunstancias que no son negociables, o por lo menos si se negocian va naturalmente en claro perjuicio del espectáculo. Uno de ellos es lo que acabas de citar: la obra tiene que ser reconocible. Si no es reconocible, pues en fin, es que ya no hay nada que decir. Yo creo que se describe por sí misma. La obra tiene que ser reconocible. Y en todo caso, las referencias previas tienen que ser respetuosas, mejor en superlativo, respetuosísimas, para el espíritu original de cómo nacieron. Es decir, para el espíritu del autor, en la obra literaria, en el libreto, en el guión, en lo que sea. Tiene que ser, entonces, tiene que ser, por una parte, repito, reconocible desde el punto de vista de la inspiración del artista, de lo que pretendió decir, y naturalmente respetuosísimo, repito, con ese reconocimiento previo, con esa inspiración. Si no es así, naturalmente todo se desvirtúa en todos los sentidos. Y se cae en una provocación. Sí, por supuesto. Porque, o sea, no hay más, hombre, a mí me coincidió estando en Barcelona con un Don Giovanni, que resulta que cuando leí la crítica, Don Giovanni, o sea, Transcurre es un caballero de sevillano, que es como, o sea, un personaje entre el Don Juan de Zorrilla, de Tirso. Sí, claro. Bueno, este es de Daponte, ¿no? Entonces, entre todos esos personajes de Don Juan, hizo el de Mozart. Se me fue el hilo, ahora. No, ibas a citar el caso de... que el caso del Liceo de Barcelona. Claro. O sea, yo leo la crítica y resulta que sale Don Giovanni con los colores del Barcelona. Entonces, claro, dices tú, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con el palacio que tenía este señor en Sevilla? Pues seguramente, al que tuvo la ocurrencia, seguro que tiene argumento. Naturalmente yo
lo de argumento se lo entrecomillaría del todo, seguro que tiene argumento para explicar que se trata de una metáfora directa, indirecta o circunstancial. Bueno, pues no, bonito, no. Tienes que ir con el libro de instrucciones. Bonita, no, seas hombre o mujer. Bueno, yo voy a citar una referencia que se me ocurre ahora mismo y que tuve ocasión de vivir con mi hija de una manera directa. En La venganza de Don Mendo, la obra de Muñoz Seca. La venganza de Don Mendo, bueno, al igual que alguna otra, pero por circunstancias de curiosidad, naturalmente que tiene que ver con mi privacidad, pero mi hija Irene pues se la sabe de memoria desde hace muchísimo tiempo. Es decir, desde niña, desde muy niña. Y como resulta muy divertida, como es de reconocer por cualquier persona que sepa de qué va el humor, en fin, y que tenga unos resortes, digamos, optimistas en la vida, y que le gusten las ocurrencias, las mejores ocurrencias. Bueno, pues La venganza de Don Mendo. Siempre que tenemos oportunidad, me estoy refiriendo a esta por la anécdota que voy a contar. Naturalmente, mi hija se conoce otras obras, tenemos frecuentado otras obras de teatro y demás. Pero la anécdota es la siguiente: siempre que tenemos oportunidad de ver alguna representación de La venganza de Don Mendo, pues allá que nos vamos todavía hoy, después de, en fin, de tantos años. Pues en la última oportunidad, en una representación próxima aquí, en La Coruña, nos encontramos con que Don Mendo era homosexual. Qué bonito, Don Mendo. Bueno, naturalmente Don Mendo no es homosexual. Se lo digo al chispeante guionista, hombre o mujer, que se le haya ocurrido semejante mamarrachada, que podría haberlo sido, pero eso nos lo tenía que haber dicho previamente Muñoz Seca, y Muñoz Seca no nos dijo eso. Es decir, tú, quien quiera seas, falseas la historia porque te conviene, seguramente a extraños y sórdidos motivos de tu mente extraña y seguramente morbosa. No era homosexual Don Mendo. ¿Qué va? Ni mucho menos. Todito lo contrario. Y sobre todo muy divertido. Muy divertido el libreto de La venganza de Don Mendo. Pues en esas estamos, Juanjo. Así que lo del liceo, por cierto, ya que citas lo del liceo, iba a decir yo, apostillando, complementando tus palabras pertinentísimas de hace un momento, lo de los abonos del liceo, de precio astronómico y demás. Es que yo creo que lo del Liceo de Barcelona, no diré que otras también, pero lo del Liceo de Barcelona es una representación de siempre, de la potencia económica de la burguesía catalana. Sí, señor. Con lo cual hay una intención, además, política manifiesta, no solo artística, lo cual no va en desdoro ni perjuicio, naturalmente, del reconocimiento, como no, del liceo, al que España, a través del Estado español, restauró no hace mucho, después de su incendio. Después del incendio. Porque claro, cuando algo se incendia, pues enseguida aparecen los bomberos. Españoles, por supuesto. Bueno, pues ya tenemos que dejarlo, Juanjo. Yo espero que no tardes otro año en volver, porque a mí me complace mucho tenerte aquí. Es decir, a tu disposición. Y compartir conversación. De todos modos, voy a hacer entrar el espacio de poesía, pero si se te ocurre decir algo al final, pues, en fin,
por si quieres apostillar algo, por aquello de, ya sabes que hoy se nos condiciona un poco más el tiempo, ¿no? Entonces, bien, en todo caso, ahora es momento para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Y hoy voy a referirme a dos poemas de un espléndido poeta boliviano, Eduardo Mitre, y me parece pertinente hacer mención previa, por poner un poco en situación, porque no tenéis por qué estar en el reconocimiento de la poesía boliviana. Entonces, a propósito de la poesía boliviana contemporánea, Leonardo García Pavón, un crítico eminente, escribía así en el mes de marzo de 1981 en la revista Poesía, en el número 11 de la revista Poesía, esta que por curiosidad muestro a la cámara. La revista Poesía, editada por el Ministerio de Cultura de entonces, claro. Escribía así: si tuviéramos que simbolizar la poesía boliviana contemporánea, buscaríamos elementos naturales grandiosos y elementos culturales pequeños. Y el espacio poético, al espacio poético que nos dejó el modernismo, hecho de musicalidad y de pura imagen, como lo señalaba Borges recordando a Bolivia, y a propósito de un verso de Ricardo Jaimes Freire, peregrina, paloma, imaginaria, habría que darle un cuerpo, provocar la encarnación de esa imagen. Y ese es el intento más valedero y más profundo de la poesía boliviana contemporánea. Con esta introducción, yo creo que podemos ponernos un poco en situación de los poemas que voy a leer de Eduardo Mitre. Eduardo Mitre, nacido en una localidad de Bolivia, Oruro, en 1943. Es un poeta, ensayista, crítico literario y traductor eminente, y hablando de traductor, el traductor, pero su obra traducida de una manera frecuente al inglés, al francés y al italiano, con lo cual no está nada mal. El primero de los poemas, de los dos que voy a leer, el primero de ellos se titula Cuerpos, y dice así: hay un cuerpo que nos despierta al milagro del cuerpo, hay un cuerpo que nos despierta a la soledad del deseo, hay un cuerpo que nos despierta al paraíso del cuerpo, hay un cuerpo que nos despierta al infierno del cuerpo, hay un cuerpo que nos despierta a los poderes del tiempo. En mi padre, dice, lo siento, fraternalmente lo siento. Hay un cuerpo que nos despierta a la impotencia del grito, porque el grito ya no lo despierta. Carlos Mitre, su padre, hace ya noches fue para mí ese cuerpo. Hay un cuerpo que nos despierta a la increíble ausencia. Hay un cuerpo que nos despierta al exangüe recuerdo. Hay un cuerpo que nos despierta al incolmable olvido. Hay un cuerpo que ya no nos despierta. El segundo de los poemas lleva por título Celebraciones, y es algo más festivo, ya lo voy diciendo. Y dice así: la mesa bajo el poema sobre la mesa, no se encabrita como la silla que a veces cocea, mansa como la oveja, la mesa. En la mesa se encuentran el higo y el pez, como al principio sus senos, la madre después la mesa. 2 veces al día doblaban las voces llamando a la mesa. El pan, el caldo, el choclo se recibía en la mesa. Crecer fue faltar poco a poco a la mesa. Y se fue como un astro apagando la mesa, sin los caprichos del agua ni la brusquedad de la sangre fluye el vino.
líquido escapulario contra el desánimo. El vino es algo que nos sucede, una danza de palabras o una danza, un estar entrañablemente compartido. Con el vino la noche es un alcázar y hablar una antigua felicidad. Maternal es la leche y el vino fraternal. Intimista y extenso poeta Eduardo Mitre, boliviano, universal, de hispana raíz y cultura. Bueno, y tengo que decir, porque tampoco tenéis por qué saberlo, choclo, que lo dice, el pan, el caldo, el choclo se recibía en la mesa. El choclo es maíz, para quien no lo sepa, una mazorca de maíz, más o menos, más o menos. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bueno, Juanjo, te decía que, a ver si somos capaces de que no tardes un año en volver, articulamos otro programa, en fin, alrededor de lo que te parezca, de lo que nos parezca. Me parece magnífico. Estupendo. Bueno, pues, ¿quieres apostillar algo a lo de la ópera, a lo del...? No, bueno, pues... Que ojalá se volvieran a los tiempos de Setaro. Bueno, pues yo creo que es un broche. Yo creo, sí, en cuanto a número de representantes. Perfecto, yo creo, sí, es evidente que solo una persona muy malintencionada puede pensar otra cosa. Naturalmente. Es decir, a mí me parece que es un broche magnífico, menos mal que Juanjo no quería decir nada, porque ya lo dijo todo. En fin, termina aquí también, claro, como siempre, Crisol de Cultura, en este sábado 14 de julio de 2018. Voy a decir ya de inmediato a qué nos vamos a referir el próximo sábado, para que os vayáis poniendo en situación. El sábado próximo vamos a tener un programa extraordinario que sé que gusta particularmente y está relacionado con el cine. Lo citaba hace un momento. Con este motivo nos va a visitar José Polo, nuestra referencia, actor de doblaje, como bien sabéis, y nuestra referencia de cine de cabecera. A mí siempre me complace muchísimo estar con José Polo. Además quedamos en hacer un programa, con carácter mensual, y lo estamos incumpliendo un poco. La culpa no es de José Polo, es en todo caso mía, o orteguianamente de las circunstancias. En todo caso, el próximo día sí vamos a hablar de cine con José Polo, ya con la presencia, espero, de Emilio Saldaña, y en todo caso casi me decido a decir que hablaremos, yo creo que está prácticamente convenido, que vamos a hablar de Marlene Dietrich. Ya lo voy diciendo porque, claro, Marlene Dietrich, actriz extraordinaria en todos los sentidos y una referencia desde el punto de vista psicobiológico, político, sociológico, en fin, y desde luego artístico y cinematográfico extraordinario. Pues yo creo que sí que vamos a hablar de Marlene Dietrich, que más o menos lo tenemos previsto, con José Polo el próximo sábado. Mi gratitud toda, como siempre, mi gratitud entera a todos vosotros, a todos cuantos seguís con fidelidad probada Crisol de Cultura. Mi gratitud toda y mi reconocimiento. Nos vemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8 según obligados ajustes de programación, y ya naturalmente después en internet a través de YouTube para todo el ancho mundo. Y la recomendación habitual, si estáis viendo este programa
en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá, mira por dónde, hablando de cine, una interesante película con animado coloquio a su final. Nos vemos pues el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche. Será como siempre un verdadero placer. Y bien, ya sabéis que paso a lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.